En este video trataremos los temas relacionados a la autorización en GAMP, control de acceso y permisos, así como también roles y usuarios por defecto. Además de la autenticación, como se menciona en el curso introductorio, tenemos el concepto de autorización. La autorización es el proceso de verificar si un usuario que ya fue autenticado posee los permisos necesarios para realizar una o más acciones en el sistema. Para esto, como comentábamos en videos anteriores, GAMP cuenta con un esquema basado en roles de usuario donde cada usuario tiene asociado uno o varios roles. También se tienen los recursos asegurados y la asignación de permisos sobre estos recursos a los roles. Los recursos pueden ser, por ejemplo, web panels o paneles móviles, board wheel para dispositivos móviles, web component con acceso por URL habilitado, transacciones web, entre otros. Los permisos utilizados para la autorización se pueden asignar en diferentes niveles. Nivel de aplicación, donde cada uno de los permisos tiene un tipo de acceso definido a nivel de aplicación GAMP, donde se define un tipo de acceso predeterminado para cada permiso. Nivel de rol, cuando se asignan permisos a roles, donde se definen con un tipo de acceso. Y finalmente, nivel de usuario, que es cuando los permisos se asignan a los usuarios y se definen con un tipo de acceso, al igual que a nivel de rol. A nivel de aplicación, GAMP brinda la facilidad de que a cada aplicación generará automáticamente los permisos. Para acceder a dichos permisos, basta con dirigirnos a la aplicación en cuestión desde el backend y presionar en Permisos, dentro del submenú Más opciones. Una vez allí, encontraremos todos los permisos que se encargó de generar GeneXus por nosotros, los cuales se conforman de un nombre, descripción, acceso por defecto y si es padre o no de otro permiso. Para este ejemplo que vemos en pantalla, tenemos un permiso de ejecución, por eso termina en Execute, y otro de control total, pero también se pueden generar para los modos de Insert, Update y Delete. El permiso de control total representa la obtención de los permisos mencionados anteriormente. En caso de querer editar un permiso, las opciones disponibles son poder cambiar el nombre, la descripción y el tipo de acceso. El tipo de acceso a un permiso define su uso predeterminado, si es algo público o restringido. Las opciones disponibles son permitir, donde este tipo de acceso habilita el permiso para todos los usuarios por defecto. Los usuarios que tengan este permiso otorgado con tipo de acceso igual restringido o denegado, o que tengan algún rol en el que el permiso esté restringido o denegado, no tendrán este permiso. Después tenemos a restringido, donde los usuarios no tienen este permiso por defecto, lo cual implica que solo los usuarios que tienen este permiso otorgado con tipo de acceso igual permitir, o tienen algún rol donde se permite este permiso, tienen los derechos correspondientes. A nivel de rol, para agregar, editar o borrar permisos, debemos dirigirnos a la opción Roles y dentro de un rol podemos manejar sus permisos a través del submenú Más opciones. Como vemos en la imagen, GAMP nos brinda la posibilidad de agregar o eliminar un permiso, modificar su nivel, como dijimos antes, con las opciones Permitir, Restringido y Denegado, y marcarlo como heredado o no. Algo a destacar de esto es que si agregamos un permiso a un rol, por transitividad, este permiso también lo tendrán todos los usuarios que tengan ese rol. Finalmente, el último nivel es por usuarios. Al igual que por roles, primero se accede al usuario y luego al editarlos tenemos la opción de editar permisos dentro del submenú Más opciones. Acá se manejan exactamente igual que por roles, como fue mencionado recién. Un detalle a destacar es que los permisos otorgados en este nivel le ganan a los permisos otorgados a nivel de rol, sin importar el tipo de acceso que se tenga. El nivel de usuario siempre va a ganar. Muchos de los permisos que se veían en las capturas anteriores correspondían a permisos automáticos autogenerados por GeneXus. Al revisar build, estos permisos son generados y luego se chequean en tiempo de ejecución. Esto suponiendo que se tiene la propiedad nivel de seguridad integrada establecida en el valor de autorización, por supuesto. El código para verificar estos permisos está incluido en el código generado y el usuario solo declara a través de la propiedad permission prefix cuál es el permiso que se va a verificar. Algo positivo a destacar de esto es que, como se ve, no se necesita programar nada, solo basta con declarar los permisos necesarios para ejecutar el objeto. Los permisos automáticos se pueden describir de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos los permisos de ejecución, donde cada objeto de la KB, excepto el menú, expone un permiso de acceso. Más adelante entraremos en detalle de cuáles son los objetos que ponen los permisos. En segundo lugar, tenemos a los permisos para la ejecución de las diferentes modalidades de una transacción.
Cuando se especifica un prefijo de permiso en cualquier transacción web, supongamos que es prefix, se crea un conjunto de permisos en el repositorio GAMP llamados de la siguiente manera. Prefix.fullControl es el padre del resto de los permisos, y la representación de cada permiso está dada por la acción que se le concatena al prefijo. En tercer lugar, tenemos a los permisos de servicios. Si prefix es el prefijo de permiso de un componente comercial expuesto como REST, los siguientes permisos se generan automáticamente. En la placa anterior decíamos que cada objeto de la KB, excepto el menú, expone un permiso de acceso. Veamos cuáles son estos objetos. Para aplicaciones web tenemos objetos web con acceso por URL como son los Web Panel y Web Components. A partir de GeneXus Evo 3, cualquier objeto web genera permisos, independientemente de que tenga propiedad de acceso URL con valor sí o no. Servicios web REST, como lo son los procedimientos, Business Component o Data Provider de datos expuestos como servicios web REST, procedimientos HTTP, los cuales son main con propiedad de protocolo de llamada con valor HTTP, y finalmente objetos de informes como son los dashboard y queries. Para aplicaciones móviles nativas tenemos Board with Pattern y Board with Object y también a los paneles. GAMP permite especificar negación de permisos, esto es, indicar que un permiso no puede ser utilizado en una sesión cuyo usuario posea dicho rol. Ya vimos la opción anteriormente donde teníamos además de las opciones de permitir y restringir, de negar. Un usuario que tenga un rol con un permiso de tipo de acceso igual a denegar no tendrá este permiso independientemente si el permiso está permitido a nivel de la aplicación de forma predeterminada o si tiene otro rol donde el permiso está permitido. La única forma en que se puede otorgar este permiso al usuario es con tipo de acceso igual permitir. Veamos escenarios en los que se realiza el control de acceso. Primero tenemos a los Web Panel y Web Components, que solo tienen acceso desde la URL access igual true. En este caso, se valida si el usuario tiene permisos para ejecutar el objeto. En caso de no tenerlo, no debería haber ningún dato del formulario. Para esto, GAMP verifica que el usuario tenga el permiso prefix-execute, donde prefix es el prefijo del permiso definido para el objeto. En caso de que se detecte un error de permiso, se realizará una redirección automática al objeto de no autorizado para objetos web en el caso de ser aplicaciones web. Después tenemos el acceso a un proceso principal con protocolo de llamada HTTP. Un ejemplo de esto puede ser un informe en PDF que se muestra en el navegador. Acá se valida si el usuario tiene permisos para ejecutar este objeto. GAMP verifica que el usuario tenga el permiso prefix-execute, donde prefix en este caso es el prefijo de permiso definido para el objeto. En caso de error, se mostrará el error 401 lanzado por el servidor de aplicaciones, el cual debe ser recapturado por el programador. En el caso de un informe en PDF, se considera el objeto no autorizado para objetos web. En tercer lugar, tenemos el acceso a una transacción web con o sin modalidad. Primero se valida si el usuario tiene permisos para ejecutar el objeto. En este caso, GAMP verifica que el usuario nuevamente tenga el permiso prefix-execute, donde el prefijo en este caso es el definido para la transacción. Este permiso permite al usuario mostrar los datos de la transacción solo en modo de visualización. Si el usuario ejecuta una acción sobre la transacción, ya sea confirmar o eliminar, se requerirán otros permisos como vemos en pantalla. De hecho, también tenemos el permiso que agrupa a todos los permisos y también se puede utilizar. En caso de error, se mostrará un mensaje de error de GeneXus si la transacción no recibe como parámetros key y mode. Esto se puede ver con más detalle en la wiki de GeneXus. Finalmente tenemos el último punto, acceso restringido a un grupo de páginas web. Hay algunos casos donde el nivel de autorización necesario es solo para permitir o denegar a un grupo de usuarios el acceso a un conjunto de páginas web de la aplicación. Por ejemplo, si dividimos nuestra aplicación en módulos frontend y backend, probablemente solo algunos usuarios autorizados sean los que pueden acceder al backend. Una forma de hacer esto es usar una master page para las páginas del mismo y programar lo siguiente en el evento start de esta. Además, se debe establecer la propiedad de la aplicación requerir permisos de acceso con valor verdadero. La otra opción es definir los permisos automáticos como hijos de este permiso isAuthorize to backend y con eso bastaría. En la placa anterior nombrábamos mucho el objeto no autorizado. Veamos cómo podemos configurarlo.
A nivel de versión, podemos encontrar la propiedad NoAuthorizeObject tanto para web como mobile. Allí es en donde podemos configurar qué objeto de nuestra base de conocimiento es el que queremos definir para que la aplicación redirija a él cuando el usuario no está autorizado. Por defecto, tendremos que para web se utilice el ejemplo de GAM. Se puede aprovechar este y utilizarlo con la posibilidad de modificar su diseño. En caso de utilizar uno propio, este debe tener configurada la propiedad de nivel de seguridad integrada en ninguno.